Hola chicos, buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. En este video, valga la redundancia, pues vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? En clase hacíamos ejercicios similares a este, solo que en vista de que hubieron varias consultas, ¿verdad? Con respecto a la tarea también, que ya la tienen asignada, ¿sí? Pues vamos a resolver este ejercicio pues para aclarar las dudas que hayan surgido en clase, ¿sí? Bueno, muy bien. Tenemos el ejercicio. Dice lo siguiente. Determina el vértice, intersectos. Recuerden de que tenemos intersectos en X, intersectos en Y. También nos piden determinar la gráfica, el dominio y el rango de la siguiente función cuadrática. Y igual a X al cuadrado más 2X menos 8. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es determinar el vértice, ¿sí? Pues el vértice, nosotros ya tenemos fórmula para determinar el vértice, ¿no? Que es, bueno, en el punto X sería menos B dividido entre 2 veces A, ¿sí? Y en Y, pues sería el punto correspondiente en la coordenada, mejor dicho, correspondiente en el punto X, ¿no? Muy bien, esta es la fórmula, ¿sí? Vamos para determinar el vértice. Pues primero determinemos la coordenada en X, ¿sí? Bueno, la coordenada en X está dada como menos B dividido entre 2 veces A. Ok, pero ¿quién es B y quién es A? Ok, esos valores nosotros los obtenemos mediante la función, ¿no? Nosotros decíamos que el valor de A es el que se está multiplicando con X al cuadrado. El valor de B es el que se está multiplicando con X y el valor de C es el que está solo, ¿sí? O el término independiente se le llama también. Muy bien, pues aquí en la fórmula cuadrática, perdón, podemos determinar los valores de A, B y C, ¿sí? ¿Quién sería A? El que acompaña a X al cuadrado, el que se está multiplicando, que en este caso es 1, ¿verdad? ¿Quién sería B? Pues B es el que se está multiplicando con la variable X, que en este caso es 2, ¿sí? Positivo 2. Y C sería menos 8. C sería igual a menos 8. Muy bien. Entonces, ya obtuvimos, perdón, los valores de A, B y C. Muy bien. Ahora sustituyamos en la coordenada en X, ¿no? Que la coordenada en X para el vértice se define como menos B dividido entre 2 veces A. Muy bien. En el numerador, ¿qué tendríamos? Tendríamos menos B. Copiamos el menos de fórmula y luego copiamos la B, que en este caso B es 2, ¿sí? Entonces copiamos menos 2. Y en el denominador tendríamos 2 veces A, es decir, 2 por A. 2 multiplicado por A, pero A es 1. Ok. Seguimos simplificando ahí. Bueno, en el numerador pues no hay mucho que hacer. Volvemos a copiar lo mismo, menos 2. Y en el denominador pues multiplicamos 2 por 1, que eso es 2. Como una fracción es una división, aquí tenemos menos 2 dividido entre 2. Primero dividimos los signos, ¿no? Menos dividido entre más, eso es menos, ¿sí? Y luego 2 entre 2, que eso es 1. Entonces, la coordenada en X para el vértice es menos 1. ¿Cómo encuentro la coordenada en Y? Sustituyendo menos 1, ¿sí? Que es la coordenada en X, en la función cuadrática. Es decir, cuando X, entonces, bueno, X para el vértice vale menos 1, ¿no? Entonces sustituimos este valor en la función cuadrática para obtener el valor de Y o la coordenada en Y del vértice. Muy bien, entonces cuando X vale menos 1, ¿cuánto tendríamos en Y? Bueno, sustituimos, ¿no? Y sería igual a X al cuadrado. ¿Pero quién es X? X es menos 1. Entonces copiamos entre paréntesis menos 1 al cuadrado. Recuerden, ¿verdad? Que lo copiamos entre paréntesis porque estamos indicando que el menos también está elevado al cuadrado. Bien, seguimos entonces. Menos 1 al cuadrado. Más 2 veces X. Pero X es menos 1. ¿Sí? Copiamos entre paréntesis. Y eso menos 8, ¿no? Solo copiamos el término independiente, ¿sí? O el valor de C. Bien, aquí podemos seguir simplificando, ¿no? Y es igual, bueno, menos 1 al cuadrado, eso es menos 1 por menos 1. Y eso es 1, ¿no? ¿Por qué? Porque menos 1 por menos 1, primero multiplicamos los signos, que sería menos por menos, que es más, y luego 1 por 1, que es 1. Entonces al final tendríamos 1 ahí, ¿sí? Menos 1 al cuadrado es 1. Más 2 veces multiplicado por menos 1. Ok, aquí primero multiplicamos los signos. Más por menos, eso es menos, ¿sí?
Luego multiplicamos los valores correspondientes. En este caso sería 2 por 1, eso es 2, ¿sí? Y copiamos el menos 8, ¿verdad? Solo lo copiamos. Recuerden el orden de las operaciones también, ¿no? Primero se realizan las multiplicaciones, luego las divisiones y por último las sumas y las restas, ¿no? Que eso fue lo que hicimos acá. Primero realizamos las multiplicaciones, ¿sí? Y luego nos queda todo en términos de sumas y restas. Pues en este caso en restas. Ok, ¿cuánto es 1 menos 2 menos 8? Bueno, hagámoslo por pasos, ¿no? 1 menos 2, eso es menos 1, ¿sí? Entonces el resultado de 1 menos 2 es menos 1. Y menos 1 menos 8, eso es menos 9. ¿Sí? Entonces al final tendríamos que y es igual a menos 9. Muy bien. Entonces, cuando x vale menos 1, y vale menos 9. Entonces aquí tendríamos un par ordenado, ¿no? Menos 1, menos 9. Es decir, el vértice, ¿sí? El vértice. Vean, ¿cómo obtuvimos a menos 1? Mediante esta fórmula, ¿sí? Y esta fórmula a mí me garantiza que es la coordenada en x, ¿sí? La coordenada en x para el vértice. Entonces, en conclusión o en otras palabras, lo que hemos obtenido ahí es el vértice, ¿sí? El vértice, recuerden que el vértice es un punto, ¿no? El vértice de la función es, ¿sí? El par ordenado, ¿sí? O el punto en el plano cartesiano, menos 1 en x, menos 9 en y, ¿sí? Este es el vértice. Recuerden, ¿verdad? Que el vértice es el centro de la parábola o donde inicia la parábola. Entonces nosotros para graficar, ¿sí? Para graficar una función cuadrática, ¿sí? Necesitamos conocer el vértice, ¿sí? Es decir, el centro de la parábola o donde inicia la parábola. Otra cosa que quería mencionar aquí es que nosotros desde un principio ya sabemos que la parábola abre hacia arriba. ¿Por qué? Porque el valor de a, ¿sí? Es decir, el que acompaña a x al cuadrado es un número positivo. Nosotros en clase decíamos, ¿verdad? Cuando el valor de a es positivo, la parábola va a abrir hacia arriba. Cuando el valor de a es negativo, la parábola va a abrir hacia abajo, ¿sí? Entonces, vean, la importancia de conocer ese concepto, ¿no? Muy bien, solo lo menciono, ¿verdad? Nosotros ya desde un principio sabemos que la parábola va a abrir hacia arriba porque el valor de a es positivo. Muy bien, pero de momento solo hemos encontrado el vértice. Ya encontramos el vértice, ¿sí? Ya determinamos el vértice de la función. Ahora los interceptos. Bueno, recuerden que son dos intersectos. Dos intersectos en X y un intersecto en Y. ¿Por qué digo dos intersectos en X? Bueno, porque recuerden, ¿verdad? De que una parábola, ¿sí? Toca dos veces al eje X, ¿sí? En dos puntos distintos. Muy bien. Y eso lo vamos a ver ya mejor cuando encontremos los vértices en X, ¿sí? Que vamos a ver que son dos puntos. Perdón, el intersecto en X, perdón, que vamos a ver que son dos puntos. Y el intersecto en Y, que es un punto, ¿no? Al final vamos a obtener 3 puntos en los interceptos, ¿sí? Entonces, con esos 3 puntos, que son los intersectos en X y en y el vértice, ¿sí? Que es otro punto, nosotros vamos a estar en las condiciones de graficar la función cuadrática. Muy bien. Entonces, ya obtuvimos el vértice, ¿sí? Ya obtuvimos el vértice. Ahora los intersectos. Intersecto en X. Vamos a encontrar el intercepto o los intersectos en X, ¿sí? ¿Cuál es el intersecto en X? Bueno, cuando y vale 0, ¿sí? Cuando y es igual a 0. Cuando la variable dependiente, en este caso y es igual a 0. ¿Sí? Recuerden, ¿verdad? La variable dependiente es la que está despejada en la función y la variable independiente es la que esté elevada al cuadrado, la que esté elevada a la 1, la que está sumada y restada, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando y vale 0, es decir, cuando y vale 0 en la función, ¿qué obtendríamos? Bueno, tenemos que y es igual a x al cuadrado más 2x menos 8. Pero y, estoy diciendo aquí en el intersecto en x que es 0. Entonces, al final lo que tendríamos acá sería 0 igual a x al cuadrado más 2x menos 8. ¿Sí? Menos 8. Muy bien. Aquí yo ando buscando los valores de x, ¿no? Los valores de x para el cual satisface esta ecuación. En matemática 1 nosotros resolvíamos ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Y lo hacíamos mediante una fórmula. La fórmula conocida es la fórmula cuadrática, ¿sí? Valga la redundancia ahí, ¿verdad? ¿Y cómo obtengo los valores de x para resolver una ecuación cuadrática? O los valores de la variable. Aquí la variable es x, vean, ¿sí? Lo obtengo mediante la siguiente forma. X es igual a, en el numerador tendría menos b
más menos, quiero ver, más menos, ajá, la raíz de b al cuadrado menos, vamos a ver, menos 4 veces a por c dividido entre, permítanme aquí, ok, vamos a ver, lo voy a hacer de nuevo. La raíz de b al cuadrado, ¿sí? Menos 4a por c dividido entre 2 veces a. Esta es la fórmula, ¿sí? O de esta forma obtengo yo los valores de x de esta ecuación, ¿verdad? De esta ecuación cuadrática, ¿sí? Muy bien, pero ¿quién es b? Bueno, ¿quién es a, quién es b y quién es c? Son estos mismos valores, vean. A es el que acompaña a x al cuadrado, b es el que acompaña a x y c es el término independiente o el que no se está multiplicando con x, ¿sí? Muy bien, estos valores nosotros ya los obtuvimos acá, ¿sí? Por eso es importante que antes de resolver este tipo de ejercicios nosotros identifiquemos quién es el valor de A, quién es el valor de B y quién es el valor de C. Muy bien. Seguimos aquí entonces, ya que conocemos esos valores, pues vamos a simplificar esta expresión de acá. Menos, si este menos es de fórmula, B. ¿Pero quién es B? B es 2, ¿sí? Más menos, vamos a ver, más menos, raíz, ¿sí? Raíz cuadrada de b al cuadrado, pero b es 2. Entonces tenemos ahí, perdón, 2 al cuadrado, ¿sí? Menos 4 veces, ¿sí? Menos 4 veces a por c. ¿Pero quién es a? A es 1. Menos 4 multiplicado por 1 multiplicado con c. Pero c es menos 8, ¿sí? C es menos 8. Dividido entre, ¿sí? 2 veces a. 2 veces a, pero a es 1. Entonces 2 por 1 es 2. En el denominador ahí tendríamos 2 entonces. Seguimos simplificando, chicos. Vamos a ver, seguimos simplificando. Aquí, pues, volvemos a copiar el menos 2 y lo que vamos a simplificar ahora es lo que está dentro de la raíz, ¿no? Más menos la raíz. Bueno, simplifiquemos lo que está dentro de la raíz. 2 al cuadrado, eso es 4, ¿sí? Ahora aquí, bueno, primero, aquí tengo 3 multiplicaciones, ¿verdad? De 3 números, ¿sí? Primero vamos a multiplicar los signos. Menos por más, aquí en el 1 hay un más, y aunque no lo ponga, pues ahí está ese más. Bueno, menos por más, eso es menos. Y menos por menos, eso es más. Entonces aquí al final tendríamos más, ¿sí? Ahora multipliquemos los números, ya que ya multiplicamos los signos, ahora vamos con los números, ¿sí? 4 por 1, eso es 4. Y 4 por 8, o 8 por 4, como lo quiera ver, eso es 32, ¿sí? Muy bien, entonces lo que está dentro de la raíz, al final lo que obtenemos es 4 más 32, pero 4 más 32, eso es 36, ¿sí? Dividido entre 2, ¿sí? No olvidar ahí la división, ¿verdad? O lo que ve en el denominador. Ok, pero nosotros sabemos exactamente cuánto es la raíz de 36, ¿no? La raíz de 36 es 6. ¿Por qué? Porque 6 por 6 es 36. Esto lo veíamos también en matemática 1, ¿verdad? Cuando veíamos la parte de raíces cuadradas. Muy bien, entonces al final obtendríamos eso. Recordar aquí, ¿verdad? Que el más menos significan dos valores, ¿sí? Cuando tome el valor de más y cuando tome el valor de menos. Muy bien, cuando tome el valor de más entonces, ¿sí? Vamos a obtener un valor para x cuando tome el valor de más y otro valor para x cuando tome el valor de menos, ¿sí? Entonces, cuando tome el valor de más, tendríamos lo siguiente, ¿no? Vean que x es igual a esto, ¿sí? A esto que está acá. Pero vamos a trabajar ahorita cuando tome el valor de más. Sería menos 2, bueno, primero voy a colocar lo de la división. Tendríamos menos 2, ¿sí? Vean, más menos. Primero el valor de más 6 dividido entre 2. Simplificamos acá entonces. Vamos a simplificar, ¿sí? Menos 2 más 6, lo que está en el numerador, eso es 4, ¿sí? Y en el denominador tendríamos 2, ¿sí? 4 entre 2, eso es 2, ¿sí? Eso es 2. Muy bien. Entonces vean, cuando y vale 0, ¿sí? Porque aquí desde un principio en el intersecto en x, y va a valer 0, ¿sí? Esa es la definición. Cuando y vale 0, x toma el valor de 2. O sea, es un intercepto este, es un punto, ¿sí? Muy bien. Encontremos el otro intersecto en x. Bueno, aquí es cuando tome el valor de más, ¿verdad? Ahora cuando tome el valor de menos, encontremos la otra x entonces. X es igual, bueno, aquí tendríamos menos 2, ¿sí? Menos 2 en el numerador. Menos ahora.
porque ya colocamos el que tiene valor de más, ¿sí? O el que tome el valor de más, valor positivo. Ahora colocamos el valor negativo, menos 6, dividido entre 2, ¿sí? En el numerador, ¿cuánto tendríamos? Bueno, menos 2 menos 6, ¿eso es cuánto? Eso es menos 8, ¿verdad? Menos 8 dividido entre 2, ¿sí? Y menos 8 dividido entre 2, eso es menos 4, ¿sí? Eso es menos 4. Entonces, vean, hemos obtenido dos valores para x en esta ecuación cuadrática, ¿sí? El valor cuando el valor cuando x vale 2 y el valor cuando x vale menos 4. Aquí estamos considerando que y vale 0, ¿sí? Entonces, al final lo que obtendríamos serían dos intersectos en x, ¿sí? Lo voy a escribir por acá. Los intersectos en x son, ¿sí? Bueno, vean acá. El primer punto, ¿sí? Porque los intersectos son puntos, ¿no? Son puntos en el plano cartesiano. Cuando y vale 0, x toma el valor de 2. Entonces, el par ordenado sería 2,0, ¿sí? Recuerden, ¿verdad? Que el primer numerito que va acá es la coordenada en x. En este caso sería 2,0, ¿no? Porque y vale 0. Este sería, digamos, un intersecto en x. El otro, ¿cuál sería el otro? Bueno, menos 4 en x y 0 en y, ¿sí? Menos 4 en x y 0 en y. O sea, menos 4,0. Entonces, vean, ya obtuvimos los intersectos en x, ¿sí? Que es 2,0 y menos 4,0. Son dos puntos en el plano cartesiano, ¿sí? Y son los intersectos en x de la función, de la gráfica de la función cuadrática, ¿sí? Ya conocemos el vértice y ya conocemos los intersectos en x. Encontremos ahora el intersecto en y, ¿sí? Vean, ya encontramos el intersecto en x. El intersecto en y es 1 solamente, ¿sí? Ok, lo vamos a hacer aquí en la siguiente página. Intersecto en y, ¿sí? ¿Cómo se encuentra el intersecto en y? Bueno, es cuando x es igual a 0, ¿sí? Entonces, cuando x es igual a 0, vean, aquí nosotros obtenemos aquí tenemos la función cuadrática, ¿no? Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es sustituir el valor de 0, ¿no? Porque x vale 0, ¿sí? Y vamos a obtener un valor para y, uno solo nada más. Bien, entonces, cuando x vale 0, bueno, voy a escribir mejor de un solo o volver a escribir, mejor dicho, la ecuación cuadrática, ¿sí? Que sería x al cuadrado. Vamos a ver, x al cuadrado más 2x menos 8, ¿no? X al cuadrado más 2x menos 8, ¿sí? Esta es la función cuadrática que a mí me da. Entonces, cuando x vale 0, voy a obtener un valor para y, ¿sí? Es decir, voy a sustituir el valor de x en 0, ¿sí? Entonces tendríamos 0 al cuadrado, ¿sí? 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 8. Esto al final, si usted simplifica, le va a quedar que y es igual a menos 8. ¿Por qué? Bueno, porque 0 al cuadrado, esto es 0. Y 2 por 0, esto es 0 también. Entonces, 0 más 0 es 0, ¿sí? Y 0 menos 8 es menos 8, ¿sí? Entonces, vean, cuando x vale 0, y vale menos 8. Entonces, aquí tenemos un punto. Y ese punto es el intersecto en y, ¿sí? El intersecto en y es, ¿sí? El punto 0 en x y menos 8 en y, ¿sí? Entonces, vean, chicos. Permítanme. Ok. Entonces, les decía que ya obtuvimos lo que es el vértice, ¿sí? Que es un punto, vean. Menos 1 en x y menos 9 en y, o sea, menos 1,9. Obtuvimos también el intersecto en x, ¿sí? Que son 2, ¿sí? Dos puntos, que son 2,0 y menos 4,0. Y también obtuvimos el intersecto en y, que es un punto, ¿no? 0 en x y menos 8 en y.